noches, edición número 445 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Qué susto, Jorge. El sábado, ¿no? Así es. Pero qué bueno, momento que pasó el sábado con el Banfield Independiente. Por 2 minutos no obtuvimos los legítimos 3 puntos. Bueno. Peor fue el domingo, pero evitemos el domingo hablar de ese tipo lo de evitamos. cosas. Hoy vamos a hacer un programa vinculado con un tema que trasciende los que habitualmente en nuestras emisiones tratamos, quizás muchas veces imbuidos por la coyuntura, por los temas que hacen a nuestra cotidianidad, nos impide esto ver con una mirada como debería ser, con una profundidad, con un alcance que supere la mera coyuntura. No obstante lo cual, vamos a hacer un par de reflexiones sobre algunos temas que esta semana nos han preocupado, como por ejemplo el tema económico, que ya estamos con lo que habíamos anticipado hace unos meses atrás con un periodo de estanflación. Sí, aparentemente porque la inflación alta, ahora reconocida por el gobierno, que dio un índice ayer el ministro Kicillof de 3,4%, que se acerca más a las estimaciones oficiales, pero no es el promedio de las consultoras, que da entre un 4,5 y 5, así que ya habría un poquito de relato también ese índice, aunque es muy superior al que daban hasta enero. Si bien el Banco Central, hay que reconocerlo, ha dado un giro ortodoxo a partir de que, entre otras medidas, subió las tasas de interés, pero esto me parece que no es un paliativo suficiente para terminar con el abrumador déficit fiscal que hoy está infectando la hacienda pública. Pensemos, perdóname, ese 3,4 oficial de un mes es superior al de la mayor parte de las inflaciones anuales, no de los países desarrollados, sino de los países que nos rodean. El otro tema también que me parece importante es el tema de la visita presidencial al Santo Padre con motivo de cumplirse el primer aniversario de su asunción como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Creo que me da la sensación que es una buena demostración, dado el trato que tuvo, que le dispensó Francisco a la presidenta, incluso invitando a toda la comitiva a participar, no del almuerzo protocolar que fue reservado, sino algo que no es común en la diplomacia vaticana, que se invite a todos los que han acompañado a esa comitiva. También revela la preocupación por el Santo Padre por dos problemas que ya el rector de la UCA lo había señalado unos meses atrás, cuando aquí hablamos de la presentación de un libro, La Patria es un don, que evocaba todas las homilías de Bergoglio, cuando no era escuchado en la Argentina o era escuchado por un reducido núcleo de personas. Hoy su voz, aparte de que todo el mundo parece que fuera amigo del Papa hoy, hoy su voz tiene una resonancia, pero es el mismo Francisco que ayer era el cardenal Bergoglio. No cambió nada en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su conducta, en cuanto a la coincidencia que hay entre su pensamiento y su accionar cotidiano. Es el mismo que acá viajaba en el subte A. Pero lamentablemente cuando estaba en la Argentina no se lo escuchaba, y justamente cuando yo señalaba esas homilías, las dos grandes preocupaciones que evocó en esta reunión, que son la paz social y la inclusión social de los sectores más desprotegidos. Y por último, y no me quiero extender porque realmente tenemos hoy 3 invitados de un nivel excelso, por cierto, el último tema es lamentablemente lo que está sucediendo en la República Hermana de Venezuela. Sí, ahí lo que a mí, y a vos también seguramente me llama la atención, es la reacción de los países latinoamericanos, de sus gobiernos, porque Venezuela es prácticamente una dictadura, digámoslo así, de origen electivo. No hay libertad de expresión, no hay, por supuesto, Estado de Derecho, no hay debido proceso, el principal líder opositor está encarcelado arbitrariamente, y en lugar de censurar ese tipo de actitudes, los gobiernos latinoamericanos en general o se callan o apoyan al régimen de Maduro diciendo que no se lo puede criticar porque ha sido elegido democráticamente. Hitler y Mussolini también fueron elegidos democráticamente y eso no implica que no se pueda cuestionar lo que hicieron. No estoy hay una diferencia fundamental. Mutati mutandi, no estoy asimilándolo, pero quiero decir que el origen democrático no debe implicar la imposibilidad de censurar
gobiernos que se exceden en lo que debería ser el Estado de Derecho. Vuelvo a insistir que la comparación es fuerte, ¿no? con Hitler y Mussolini, pero no obstante, la legitimidad de origen no habilita para tener un bill de indemnidad, de poder cuestionar o de poder arrasar con libertades que realmente son esenciales, como por ejemplo la libertad de expresión y la libertad. Y me llama la atención algunos dirigentes locales, cito por ejemplo Tumini, que lo he seguido por Twitter, lo que dice, diciendo que cualquier crítica al gobierno venezolano es motorizada por las usinas de Miami, dice él. Digamos, si esa es la idea que él tiene de la democracia, y si cree que es muy bueno lo que pasa en Venezuela, no tengo por qué creer que quiere un régimen distinto para la Argentina y realmente me preocupa. Sobre todo porque forma parte del arco opositor. Por supuesto. Pero yo creo que justamente, Osvaldo, el sentido que le hemos querido dar últimamente a nuestros programas y que los televidentes ya habrán visto, el sendero que queremos transitar, es justamente buscar en todos los terrenos, pero básicamente en lo que es esta grieta de la cual hablamos de una sociedad que está muy dividida, y ver cómo en otros ámbitos, como puede ser en el ámbito religioso, estas cuestiones han sido superadas. Y hoy la Argentina está dando, y esto lo quiero decir con toda la humildad del caso, una demostración, yo diría, al mundo de lo que es cuando las tres religiones, digo, principales, y por lo menos tres religiones principales en la Argentina, como son la católica, la cristiana, la judía y la musulmana, monoteístas, están avanzando y que tienen como un común denominador el hecho de la trascendencia de la vida humana, el hecho de pensar con una amplitud que excede este marco terrenal. Han podido dialogar, y esto se le debe al Papa Francisco, por supuesto, pero a tres hombres que los quiero rescatar porque fueron los que hace más de una década crearon el Instituto del Diálogo Interreligioso, y seguramente muchos de los televidentes que nos están viendo habrán visto en las últimas horas como a partir de un viaje ha tomado impulso todo el tema que hace a la posibilidad de que el diálogo interreligioso sea como un mensaje de paz, como un mensaje de concordia, de diálogo. Pero esto no empezó con este viaje, esto empezó, como decía, hace más de una década, y hoy tenemos a dos de los tres que fundaron este Instituto del Diálogo Interreligioso. El tercero hoy está ausente por un problema personal, va a estar en otros programas, que es el presbítero Guillermo Marcó. Y hoy tenemos aquí a Omar Abud. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Representante de la Iglesia Musulmana y también director de la Corporación del Sur. Al rabino Daniel Goldman. Gracias, Dani, por estar entre nosotros. Estar acá, Jorge. Que es otro de los artífices y quien está también en representación de los católicos que fuimos allí a Tierra Santa, a Jerusalén, a Jordania, y de esto vamos a hablar ahora, y por supuesto al Vaticano. Está el doctor Ricardo Fernández Núñez, gran amigo, compañero de facultad, exitoso abogado y más exitoso empresario. Gracias. Y que conoce bien, hoy podríamos hablar del tema Ucrania, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque él trabaja intensamente tanto en Ucrania como en Polonia. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, para que la audiencia entienda de qué se trata esto, ¿cómo es que nació el diálogo interreligioso, Omar? Primero nació una voluntad, ¿no es cierto? O sea, el diálogo interreligioso en la Argentina es una expresión voluntaria de grupos, de sectores, ¿no es cierto?, de personas que tienen que ver con una idea de construcción. O sea, el diálogo interreligioso en la Argentina es construido. O sea, acá en la Argentina no tenemos una tradición de dificultades como existe en muchos lados del mundo relacionadas con el ámbito de la religiosidad. Pero sí, a partir de 2001, cuando en el mundo se empezó a plasmar una idea que el ámbito de lo civilizacional, identificado con lo religioso, podría traer alguna perspectiva de conflicto, y el siempre interés, ¿no es cierto?, de importar conflictos, despertó en esta idea de generar un diálogo de orden preventivo. Es decir, en Argentina somos capaces de construir a partir de la cuestión dialógica, y más relacionada quizás en lo más difícil de todo, que es el ámbito de la religiosidad, pero por propia característica, ¿no es cierto? O sea, la religiosidad
nos invita a ámbitos de lo sagrado que tienen a veces, en términos de creencia, niveles de absolutismo. Entonces, ¿cómo dialogar de ahí para abajo, en términos de la creencia propia e identitaria que tenemos cada uno de nosotros, como vos bien dijiste, representando de alguna manera religiones monoteístas, representándonos primero a nosotros mismos, no institucionalmente a ninguna entidad, y generar así, a partir de una idea que generosamente impulsó el entonces cardenal Bergoglio, ¿no es cierto? Porque la verdad es que si se pudo desarrollar el diálogo interreligioso en la República Argentina con la libertad y la apertura que se hizo, fue también gracias a la generosidad de la Iglesia, ¿no es cierto?, encabezada por él y otra cantidad, ¿no es cierto?, de sacerdotes que siempre acompañaron en esta iniciativa. Entonces, como primera definición, es una expresión de argentinidad que tiene, no sé, en términos sustanciales, la voluntad, ¿no es cierto?, de construir a partir de la idea del diálogo. ¿Tu visión, Dani? Yo, si bien tengo así algunas ideas borradas en cuanto a cómo comenzó todo esto, tuvo que ver con una reunión en donde lo sentaron a Omar y a mí en algo que no tenía nada que ver con el diálogo interreligioso. Pero empezamos a descubrir que su abuelo y mi abuelo vivían prácticamente en la misma cuadra y que compraban la carne en la misma carnicería y que seguramente cuando éramos chicos nos habremos cruzado en nuestras visitas habituales a los abuelos. Y me parece que esas sensaciones son las que empiezan a despertar después cosas que uno no puede explicar desde el lugar racional, pero sí puede entenderlos del afecto, desde la comprensión del espíritu. Y en esa reunión, cuando empezamos a descubrir nuestras raíces comunes, dijimos, bueno, ¿por qué no nos encontramos fuera de este ámbito y empezamos a conversar? Después no recuerdo cómo aparece Guille en nuestra vida, ¿sí? Pero también se cruza de algún modo por estas cosas. No éramos del mismo barrio, pero más o menos de la misma ciudad. Y recuerdo que Guillermo nos invita a una misa. Y yo dije, la verdad, qué fuerza esta, ¿no? De invitarnos a una misa e invitarnos a hablar. Yo me acuerdo, en ese momento le conté a mis padres que un cura me invitaba a hablar a una iglesia y me decían, qué locura. Ahora, la diferencia fue cuando le conté a mis hijas, ¿no? Y mis hijas me dijeron, qué bárbaro. Esa diferencia generacional da la pauta de una Argentina distinta. Mientras mis padres me decían, qué locura, porque vivían en ese mundo de prejuicios, de lo que resultó las persecuciones, etcétera, etcétera, de repente para mis hijas era una oportunidad única. Bueno, digo, desde ahí me parece que el diálogo se va construyendo. Y el diálogo como tal, tenemos que pensarlo no como una dimensión solamente de lo religioso, sino como una matriz que se puede aplicar en todos los ámbitos. Se puede aplicar en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito comercial, en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces, esta práctica que nace tal vez, en nuestro caso, de la figura religiosa, y tendríamos que pensar en la idea de lo religioso tal vez como el lugar más atávico, lo más difícil, porque uno está inserto en ciertas verdades que cree que son insoslayables e inmodificables. Si nosotros nos permitimos encontrar nuestros lugares comunes detrás de nuestras disidencias, es mucho más fácil que otros ámbitos también lo empiecen a encontrar. Ricardo, veo que estás medio impactado y primero con lo que viviste en este viaje, que para nosotros era, para vos y para mí, era en una introducción a este espacio. Y lo que vivimos realmente fue muy fuerte, pero quiero que lo expliques vos. Bueno, impactado con esta gente siempre va a ser. Sí. O sea, alrededor, rodeado por Omar, o por Dani, o por Guillermo, y con la sabiduría que tienen ellos desde lo religioso, y lo regalan generosamente a todos los que se le acercan. Nosotros somos un ejemplo. Para mí es muy claro, nosotros conocimos a muchos el día que nos juntamos en Jerusalén. Muchos se juntaron ahí. Pero esos que nos juntamos ahí empezamos a aprovechar
con una gran displicencia el capital que ellos habían acumulado durante 10 años de trabajo, de trabajar en el diálogo, cosas que para nosotros eran palabras bastante complejas. Entonces, lo que vivimos nosotros, los que no tenemos el nivel en la comunidad y la responsabilidad que tienen ellos, ocupamos otros niveles, otras responsabilidades, es algo que la gente lo tiene que saber y lo tiene que escuchar mínimamente cómo lo vivimos. Nosotros somos un testimonio. La palabra testimonio a mí siempre me pareció que era una palabra de los religiosos y acá me hicieron sentir que yo era un testimonio, nunca un protagonista, ni ellos se han sentido protagonistas. Un testimonio, y testimonio de haber estado con el primer ministro de Palestina, que le pidió a nuestra comunidad, a los 45, que lleváramos un mensaje de paz a Israel. O Simón Pérez, que le entregaron unos discos de tango y le dijo a Adalberto Rodríguez Llavarini: este tango es como la paz, para hacerlo se necesitan dos, ¿no? O el Papa, que nos recibió diciendo que era un gran honor que nosotros lo visitáramos, y citándolo implícitamente a Dani, dijo: alguien de acá me dijo que nuestras religiones son iguales. La única diferencia es que para nosotros ya llegó y ellos están esperando. En definitiva, es distintos momentos de la vida. Esto, para la gente que tenemos cierta edad y ya estamos mirando, como dice Omar, egresamos a otros lados, ha sido lo más impactante que me pasó a mí en muchísimos años. Que aunque a mí, bueno, comparto plenamente lo que decís, y en el terreno personal hay 3 momentos muy fuertes, o más, porque ahora que estoy pensando más. Uno fue cuando en el Monte de los Olivos, a partir de un joven, Omar El Bacha, que llamó al rezo desde el rito musulmán, y unas palabras que tuvo Omar que no quiero quebrarlo en este momento, pero cuando dijo que no podía hablar porque su padre lo había iniciado a partir de un salmo del Corán, creo, en la religión musulmana, y cuando Dani rezó en hebreo, cuando vivimos, ese fue para mí un momento donde 45 personas nos pusimos a llorar. El otro momento fue cuando estuvimos con el Papa, desde luego. El otro momento fue cuando festejamos el Sabbat con nuestros hermanos judíos, y cuando en la tercera mezquita de importancia, después de la Meca y Medina en Jordania, rezamos con los amigos musulmanes, hermanos musulmanes. Sí, en realidad, cuando vimos la tercera mezquita de importancia, es la que vimos de Jerusalén. Visitamos la más importante de Jordania. De Jordania. Y sí, fue un momento muy especial. O sea, Jerusalén es 2 partes. Jerusalén es terrestre y Jerusalén es celeste. ¿Correcto? Yo lo escribí en un artículo el otro día. En ese momento en particular, donde cada uno desde su identidad pudo expresar una parte de su fe, como comenzó con el llamado a la oración, con el rezo de Dani, con el Padre Nuestro que encabezó Guillermo, con la propia identidad, ¿no es cierto? De alguna manera recreamos una postal de Jerusalén, pero de la de Jerusalén del cielo. O sea, la que no tiene que ver, o la que no está relacionada con el ámbito de la disputa, porque ninguno se ha negado a la realidad, ¿no es cierto? Todos y cada uno sabemos de qué se trata, cuál es la problemática que ocurre. Y no es que la salteamos, nosotros la sabemos, nosotros también la conocemos. Pero en esta expresión, como decía hace un rato, de argentinidad, tiene que ver que la vía de la solución es el diálogo y no de ninguna manera, porque yo creo que en términos de contraposición, así como en un momento en el mundo hubo 2 bloques, ¿no es cierto?, en términos geopolíticos, donde hubo disputas de características ideológicas entre diferentes doctrinas políticas. Pienso que la gran dicotomía del mundo moderno está relacionada en la mayoría de los órdenes entre la idea del fundamentalismo como intransigencia y la idea del diálogo, ¿cierto? De ese lugar va a surgir el ámbito para la resolución del conflicto. Y vemos también con preocupación, y porque también hay una réplica en nuestra nación, que a veces los fundamentalismos son tan profundos que generan un tipo de división que después en términos culturales cuesta muchos años
¿no es cierto?, volver a traer un sentido de unidad y un sentido de comunidad. Si me permitís, ese va a ser el leitmotiv del segundo bloque. Pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y recién Omar Abud nos daba el pie para que habláramos del tema inherente, así esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de haber, donde antes podía haber enfrentamientos, resentimientos, hoy hay diálogo, hay concordia, hay, como decía en sus muchísimas homilías el entonces Monseñor Bergoglio, hay la posibilidad de construir puentes donde antes se levantaban muros. Y realmente cuando Omar estaba diciendo esto, si esto se pudo hacer a partir de algo tan atávico como pueden ser las religiones, y quiero rescatar también en esto algo que dijo Dani, que puede ser la matriz para llegar a un entendimiento, una concordia, un diálogo en otros ámbitos, quiero preguntarle si a partir de una experiencia que vivimos nosotros, porque hay que decir, en este viaje había personas de distintas ideologías políticas, y también personas que respondían a distintos ámbitos, personas que a lo mejor eran del mundo empresario y personas que a lo mejor pertenecían al mundo de la justicia, porque esto era por la paz y por la justicia, por eso ese valor tan esencial al ser humano como es la justicia también estuvo presente, y pudimos convivir. Y en algunos casos, bueno, en el caso de Omar y mío, la ideología que tenemos es semejante y conocida, políticamente hablando, pero quizás otros no, y sin embargo fue factible, y fue factible sentirnos que éramos hermanos, cualquiera fuera no solo la religión que profesáramos, sino también la ideología política que tuviéramos. No sé ustedes si vivieron eso. Sí, yo quisiera pensar en tres estadios que por ahí nos ayudan a entender algunas realidades. Y siempre entendiendo que la realidad es una construcción mental, no es otra cosa. El primer estadio, después de la incomprensión, tiene que ver con la tolerancia. Y la tolerancia es un elemento que nosotros debemos erradicar, porque la tolerancia siempre se ejerce desde el poder, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, uno tolera hasta que no tolera más. Entonces me parece que de ese estadio de la tolerancia hay que pasar al estadio de la coexistencia, es decir, existo y hay otros que existen, ¿sí? Pero la existencia sola no alcanza, porque la existencia también puede ser entendida nada más como una categoría biológica, ¿sí? Porque la existencia no tiene que ver más que con eso. Entonces me parece que se salta a otro estadio, que es el estadio donde me parece empezamos a caminar ahora, que es la convivencia. De la existencia a la convivencia, al reconocer que otro existe, pero hay una parte en donde yo no puedo vivir si el otro no vive. Y en esto permítanme hacer un juego de apologética, no de apología, de apologética, que me permitiría pensar que el amarás a tu prójimo como a ti mismo siempre parte de una base que tiene que ver con un elemento, yo diría, narcisista, porque el otro se tiene que parecer a mí. En el diálogo, en este juego del diálogo, es amarás al otro como otro, ¿sí? Yo no puedo existir si no existe el otro.
Y es ahí donde se da el fuego profundo de la convivencia. El otro, en su carácter de otro, tengo que respetarlo como tal y yo me tengo que parecer al otro y comprender al otro, no que el otro simplemente me comprenda. Si los dos hacen este ejercicio, ¿sí? Si los dos hacemos este ejercicio, el mundo empieza a establecer puentes distintos. Y no es un puente de ida, sino es un puente de ida y vuelta. Ricardo, sí. No, quería preguntarles cómo ven ustedes a la sociedad argentina en general respecto de la práctica del diálogo, porque bien decía el rabino que debería ser más difícil en las religiones que tienen ciertas verdades de fe, ciertos dogmas, más que sean ajenos, o por lo menos que trascienden la razón, que en las cuestiones cotidianas que pueden resolverse por la persuasión de unos a otros. Sin embargo, en la Argentina pareciera bastante difícil el diálogo. Ricardo. No, yo creo que no, francamente. Creo que nuestro país es una especie de cátedra de la convivencia. Acá se han desarrollado todas las comunidades religiosas. En materia de religiones, de sí. Sí. Yo hablo de la convivencia de otro tipo, la convivencia entre distintos cuadros políticos. En eso hemos tenido una tendencia en general de bastante autoritarismo. Bueno, pero digamos que vale un poco la reflexión de que si partimos de la religión, vamos a comprender un montón de cosas también. Si nos comprendemos en la religión, si somos tolerantes con el otro, en realidad, llevado a la práctica esta alta filosofía que viene sembrando Dani, ustedes fíjense que lo que ellos dijeron, que no se acuerdan cómo nació esto, son de los grandes hacedores, no se acuerdan cómo empezó. Pero yo me acuerdo, ellos como se acuerdan del abuelo, de la carnicería, yo me acuerdo que yo nací en un pueblo, en Villa María, en Córdoba, y mis amigos eran los Baire, el Cohen, el turco tal, pero éramos uno solo. Crecimos en una comunidad tolerante y muy equilibrada. La vida nos separó y también la cultura moderna nos separó la ciudad, nos separó el mundo, la lectura del mundo, nos impactó mucho. Reitero, yo creo que la Argentina está en condiciones de ser tolerante. Ahora, hay que ser tolerante para el pueblo, hay que ser tolerante con la gente y para la gente, no hay que ser tolerante por la galería y para hacer política, digamos. En este último minuto, tu reflexión final sobre lo que hemos hablado acerca de... Yo desde hace mucho tiempo estoy acostumbrado a... Vos analizás con diferentes matrices, ¿no es cierto? Y lo que preguntaba él, que es una pregunta central, ¿no es cierto? Porque me parece que la Argentina de hoy a veces se escapa de los esquemas de diálogo, y yo señalé al principio, esto es una construcción. Y parafraseando a su santidad, el todo es superior a las partes. A veces en la Argentina moderna parece que algunas partes son superiores al todo. La realidad es superior a la idea. A veces la idea te la muestran como si fuese la propia realidad. Y la unidad es superior al conflicto. El conflicto, ¿me entendés? Como matriz de avance, a veces se plantea que es muy superior a la cuestión de la unidad. Nosotros tenemos un problema que resolver en términos culturales de lo que implica la idea, ¿no es cierto?, de dialogar, de la visión que tenemos en referencia al otro. Y así como nosotros construimos en un sentido, si quiere, la religión, en un sentido metafísico, hay que empezar a pensar en una categoría que sea metapolítica. Muchísimas gracias a los tres. Y tanto el entusiasmo que queremos por expresar estas verdades que nos vamos en el tiempo, yo creo que lo han dicho muy claramente. La clave es la unidad en la diversidad. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.